que consiste en la presentación de la primera versión de la base de alimentos de México. Este seminario se había concebido originalmente, ya hasta hace unos días, como un seminario interno al Instituto Nacional de Salud Pública, a los investigadores e investigadoras del INSP que utilizan bases de alimentos, pero pronto se difundió en redes sociales y por la magia de las redes sociales y su impacto tan grande, decidimos ampliarlo y convertirlo en un seminario abierto, incluyendo a las otras instituciones que han estado trabajando en esta base, de modo que me da mucho gusto que haya sido así el proceso. Soy el doctor Juan Rivera Domarco, director general del instituto, y les comento que desde la década de los 50, más o menos, surge en el ámbito global y también en México el gran interés por el desarrollo de lo que en ese momento se llamaban tablas de valor nutritivo de alimentos, al reconocer la importancia de su utilización para determinar el valor nutritivo de las dietas individuales y de grupos, sobre todo porque sabemos que la alimentación es uno de los pilares fundamentales de la salud, del desarrollo y del bienestar. Desde hace varias décadas, varios grupos de profesionales e investigadores se dieron a la tarea de realizar análisis de composición de alimentos con el fin de documentar esta información. Y desde luego destacan las y los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, quienes desde hace años han estado trabajando en este campo, y también los del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, en Hermosillo. A pesar de estos esfuerzos, las bases de composición química de alimentos con determinaciones directas de nutrimentos generalmente se han realizado para un número relativamente reducido de alimentos y nutrimentos, pues por diversas razones, no solo la económica. Pero lo que es muy importante es el creciente número de nuevos productos alimenticios procesados, introducidos literalmente casi todos los días al mercado, lo que imposibilita desde luego la utilización de este tipo de bases como fuente única para la realización de estimaciones de encuestas poblacionales y clínicas. De hecho, el CINIS tiene un ambicioso proyecto que dirige el doctor Barquera, en el que están documentándose la composición de alimentos procesados, que va a tener como producto una gran base de datos que desde luego podrá alimentar a esta base de la que estamos hablando. Además, un importante número de nutrimentos o elementos que contienen los alimentos mexicanos no han podido ser determinados a través de los métodos directos. Dadas estas limitaciones, además de la imperante necesidad de contar con esta herramienta, como decía yo, para estimar y valorar la ingestión dietética de la población mexicana, desde finales de los 90, investigadores del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, del CINIS, del Instituto Nacional de Salud Pública, se dieron a la tarea de compilar los alimentos más frecuentemente consumidos en el país a través de diversas fuentes de bases de composición de alimentos muy diversos para el análisis de la dieta al interior del centro, pero que también han sido utilizados por investigadoras externas al instituto. Y aprovecho mucho para reconocer el trabajo de decenas de investigadoras e investigadores del CINIS, sobre todo, pero también de otros centros del instituto, que han participado en estos esfuerzos. Realmente ha sido una labor titánica de muchos años. Dada nuestra experiencia, la base de alimentos mexicanos surge como una propuesta y una iniciativa interinstitucional para la conformación de esta base, con el propósito de ir consolidando y fomentar el uso de una base de alimentos mexicana unificada y podría ser única y que esté a disposición de la comunidad para contribuir a mejorar la estimación de la ingestión dietética en el ámbito poblacional y clínico,
Y aquí entonces es donde participan el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la Universidad Iberoamericana y el CIAD. Entonces, el objetivo de este seminario, que les decía yo originalmente fue concebido para las y los investigadores del INSPI, que ahora se abre a investigadores y profesionales de nutrición en México, es hacer una breve descripción de las bases de composición de alimentos que la componen y el contexto en el que surge la base y cuáles son sus propósitos. Y para esto tenemos 3 ponentes de lujo con gran experiencia en el campo de la alimentación y la nutrición, que presentaré brevemente, que son la doctora Ruth Charrondier, oficial de nutrición de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, que es la coordinadora global de Infoods, que es la red internacional de sistemas de datos alimentarios. Tiene esta encomienda desde el 2011. Ha trabajado en el campo de composición de alimentos, biodiversidad, evaluación dietética, lactancia materna, dietas sostenibles y evaluación de exposición a dieta y salud, y ha trabajado con la OMS, UNICEF y desde el 2002 con la FAO. Ha contribuido al desarrollo de capacidades y estándares en composición de alimentos y dieta total, y le agradezco mucho a la doctora Ruth Charrondier con este magnífico currículum y experiencia que nos haya hecho el honor de aceptar nuestra invitación. La doctora Ivonne Ramírez Silva es investigadora del Departamento de Nutrición Materna del Niño y Adolescente del Centro de Investigación en Nutrición y Salud de nuestro instituto. Ivonne ha participado en diversas encuestas nacionales, encuestas más pequeñas, en la evaluación de impacto realizadas por el instituto, programas gubernamentales, en el desarrollo de la política federal de México en materia de alimentación. Ha liderado varios estudios longitudinales sobre alimentación infantil y su relación con salud y desempeño a lo largo del curso de vida, y actualmente conduce 2 estudios de cohorte en niños y adolescentes para el estudio de obesidad, y también ha trabajado mucho, y le agradezco a Ivonne, en la generación de la base de composición de alimentos para México, en un esfuerzo también intercentros dentro del instituto. Y finalmente, la doctora Josefina Morales, mi amiga de hace muchos años, que me da mucho gusto ver aquí, es la jefa del Departamento de Ciencias y Tecnología de Alimentos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y ha trabajado en el desarrollo de productos para la alimentación infantil, la aplicación de diversas técnicas de conservación y elaboración de productos alimenticios, el estudio de alternativas tecnológicas para el aprovechamiento de recursos alimentarios tradicionales de México, la aplicación de métodos analíticos para el control de calidad de materias primas, sus combinaciones, y es coautora de las tablas de composición de alimentos y productos alimenticios, la versión condensada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que se publicó en 2015. Y el día de hoy tendremos como moderador a una persona que a lo mejor no necesita que yo la presente porque todo el mundo lo conoce, el doctor Simón Barquera Cervera, que es médico cirujano por la UAM Xochimilco, con maestría y doctorado en la Escuela de Nutrición Humana de la Universidad de Tufts en Boston. Es investigador en ciencias médicas del más alto nivel de los institutos nacionales. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también nivel 3, el más alto nivel. Es el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, una persona con altísima productividad. Sus publicaciones no solo son vastas y muy citadas, sino que han tenido gran influencia nacional e internacional en el diseño de políticas públicas para la prevención de obesidad y enfermedades crónicas. Recientemente receptor del premio Varela que otorga el Consejo Nacional de Salubridad, y nos va a hacer el favor de moderar esta sesión, de modo que yo dejo el micrófono en manos del doctor Barquera. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rivera. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de moderar esta sesión. Creo que es un tema importantísimo. Existen muchos grupos internacionales que han desarrollado una gran labor de generar estas bases de composición de alimentos. Es un esfuerzo que, pues, en la investigación de epidemiología nutricional, pues es uno de los grandes piedras esenciales. En el CINIS, pues llevamos más de 20 años trabajando con bases de composición de alimentación, y lo único que sí vemos en esas bases internacionales tan buenas que hay es que pues los países requieren de bases adaptadas a sus características, a los alimentos que se encuentran en estos países, y como bien mencionaba el doctor Rivera, también a la gran cantidad que hay ahora de alimentos ultraprocesados, por lo que esfuerzos locales también son muy necesarios. Y si no, como no se tiene los recursos para hacer todo este análisis, pues generalmente lo que acaba uno haciendo es combinando las mejores opciones de bases internacionales posibles con los esfuerzos locales de generación de información. Entonces esto es pues algo muy importante en lo que yo creo que se ha hecho un gran paso con esta base de alimentos mexicana. Y me da mucho gusto decir que el esfuerzo que hemos estado haciendo en recolectar alimentos ultraprocesados, esa base de más de 17,000 alimentos que ya se tiene, pues es parte de esta integración en la base de alimentos mexicana, junto con mucha otra información muy importante. Quiero entonces comenzar el seminario dándole la palabra a nuestra querida doctora Ruth Charondier de la FAO, de InFoods, que nos va a presentar una perspectiva de qué es y para qué sirve una tabla de composición de alimentos. Yo voy a estar llevando el tiempo y les voy a sonar una alarmita cuando les queden 2 minutos o 3 para que más o menos vayan preparando el cierre. Y bienvenida, doctora Charondier, un placer tenerla con nosotros. Hola, muchísimas gracias para invitarme. Es un honor de presentar algo en México, y quería compartir mi pantalla. Espero que se ve. Sí se ve perfectamente. Sí. Quería hablar de la tabla de composición de los alimentos, qué es y para qué sirve. Para nosotros que trabajamos sobre los datos de composición y las tablas de composición de los alimentos, pensamos que estos datos están en el fundamento de todo lo que hacemos en la nutrición. Si tenemos datos de composición, podemos hacer todo esto. Si no tenemos datos, o si tenemos datos pero de mala calidad, todo que va a salir, los etiquetados, los ingestos de nutrientes, la formulación de dietas, será también de peor calidad. Y también los GABAs, las información a los consumidores y las políticas y programas que están vinculados con todas estas herramientas. La composición de los alimentos, ¿qué significa realmente? Un valor no es un valor. Depende de muchos factores, de factores genéticos, de la calidad de los datos, de métodos de cálculo de las recetas, de métodos de compilación y de documentación, de definición de los componentes y también de la descripción de los alimentos. El demonio está en el detalle. Y para mí es lo que significa, lo que es para nosotros los datos de composición de los alimentos. Y estos detalles se refieren a una captura o elemento misterioso, oculto en los detalles, lo que significa que algo puede parecer simple como un valor de un alimento,
de primera vista, pero llegará más tiempo y esfuerzo para complementar de lo esperado. Y cada uno de los valores que están en una tabla de composición, hay mucho trabajo para llegar algunas veces a un solo valor. Después, para mí y para todos nosotros, la composición de los alimentos es una ciencia, como toda la ciencia, como la medicina y todo otro. ¿Por qué? Porque los datos debían de alimentos muestrados, analizados, compilados, evaluados y estandarizados antes de la publicación. Si no están analizados, tenemos reglas para compilar, para calcular, estimar. Para ayudar a tener más calidad y disponibilidad de estos datos, más que 30 años atrás se fundara la INFUTS, que es la Red Internacional de Sistemas de Datos sobre Alimentos. Es debajo de la FAO, antes también de UNU, de IUNS. Después, 99, está coordinado en la FAO. ¿Qué son los objetivos? Como dije ya antes, la calidad es muy importante y promovemos la generación, compilación y difusión de los datos que deben tener una armonización muy alta. Los datos deben ser fiables y adecuados, en formatos adecuados y satisfacer las necesidades de los diversos usuarios. Si los usuarios piensan que los datos no están de alta calidad, no van a usarlos. O si los formatos no son adecuados, por ejemplo, solamente es en forma de PDF, no van a utilizar. Todo esto debemos tener en cuenta cuando vamos a publicar y desarrollar estas tablas. En México, una pregunta. ¿Quién usa solamente la tabla de composición de México? Hasta ahora creo que porque faltan muchos datos, probablemente el formato no es adecuado porque no existe en Excel. Creo que muchos usuarios hasta ahora utilizan otras tablas como la USDA. Esto no es un problema en México o en Latinoamérica, pero en todo el mundo. ¿Qué son los criterios de calidad de una tabla? Muchos datos analíticos del país. Una documentación al nivel alimentario o valor, incluido sus definiciones y el uso de los taglines. Incluye nutrientes que tienen una ingesta diaria recomendada y todos los micronutrientes. Incluye alimentos crudos, cocinados, recetas y alimentos procesados. Como dice Dr. Juan y Dr. Simón antes, es muy importante los alimentos procesados porque ahora tienen un muy grande, amplio del consumo. Y la tabla debe tener no o pocos datos faltantes en un formato como Excel o Access para facilitar el uso. Hemos desarrollado un marco de evaluación de las tablas de composición alimentarios publicados. Y tenemos dos etapas. La primera etapa son 8 preguntas de cribado y solamente pasan con si la tabla tiene 100 sobre 120
puntos. Esto son las preguntas. Que tenemos datos en 100 gramos de porción comestible. Que tenemos las unidades y los denominadores. Que se usan los tag names de inputs por los componentes. Que hay al menos algunos de estos, que hay al menos estos componentes. Que los nombres están bien descritos, que no solamente hay alimentos crudos, pero también cómo se consume. Y que hay datos documentados y que se publica con Excel. Muchas tablas en Latinoamérica no pasan la primera etapa para hacer una etapa más profunda de evaluación. Esta es una tabla simplificada. Esto tiene un valor muy bajo, no pasará. Esto es una tabla con más de detalles. Tenemos estadísticas, tenemos la fuente, tenemos los tag names, tenemos más información. Esto es mucho, mucho mejor que la tabla simplificada. Hicimos una evaluación de las tablas que existen y se ve que en África hay las más tablas muy ancianos, pero Latinoamérica sigue después África. Y hay muchos países aún que no tienen una tabla nacional. ¿Qué significa una buena tabla? Que queremos que el consumo es traducido en una ingesta de nutrientes. Si tenemos errores aleatorios, significa que la proporción de la población que tiene una ingesta demasiado pequeño es más alto que en realidad. Es solamente porque utilizamos una tabla de peor calidad. Esto es otro ejemplo para decir, con el mismo consumo podemos tener, depende de la definición de vitamina A o de la referencia que utilizamos del ADI, tenemos entre 35 y 92% de la población que no tiene un consumo suficiente. Y espero que todos vosotros están en acuerdo conmigo que este rango es demasiado grande. Que con una población solamente de 30% con deficiencia, un 92%, las políticas y los programas serían muy diferentes. Y también sabemos que la mayoría de los valores de vitaminas se estiman. ¿Qué significa por los que hacemos en la nutrición? Las ingestas de vitaminas son estimaciones y también los niveles de los ADIs no están tan robustos que pensamos porque todos los datos bajaron para llegar a estos ADI es de peor calidad. Y por eso creo también que la estimación de la población con deficiencias es una estimación y también sobre las etiquetas no es tan más fiable. Sabemos que y por los alimentos
sobre todo los alimentos procesados de la biodiversidad, alimentos cocidos y platos combinados. Mi estimación es que menos que 1% de los alimentos consumidos en el mundo existen en una tabla de composición. Tenemos algunas ideas para obtener datos analíticos para alimentos procesados. Lo que hacemos muchísimas veces es utilizar datos de etiquetas de alimentos y dejar otros nutrientes faltantes. Esto es una peor idea. O calcular todos los nutrientes con algunas fórmulas. O si tenemos suerte, el gobierno da fondos para analizar alimentos procesados. Pero estos países son muy, muy raros. O podemos pensar desarrollar una ley que todas las empresas que venden alimentos y bebidas en el país deben dar, por ejemplo, 0.1% de los ganas a una institución científica y independiente para analizar cada mes unos alimentos y bebidas procesados e incluir en estos datos en la tabla de composición. Y para finalizar, todos desean utilizar los datos de composición de alimentos para múltiples propósitos, pero nadie quiere invertir grandes fondos en la generación, combinación y diseminación de los datos de composición de los alimentos. Especialmente necesitamos datos sobre vitaminas, pero también muchos alimentos y sobre todo los alimentos procesados. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu excelente ponencia, doctora Ruth. Yo creo que se tocan puntos que son fundamentales para entender cuáles son los retos, que son muchísimos de las tablas de composición alimentarias, razones por las que en todo el mundo se batalla por esto, principalmente en los países en desarrollo, y bueno, pues tiene que ver con ese aspecto de calidad, de armonización, de que sean fiables, de que se puedan utilizar y de que realmente contribuyan con su uso a disminuir los errores y que tengan alta calidad, y ese gran reto de los alimentos ultraprocesados, que de por sí las mismas marcas no tienen la misma composición en diferentes países, hacen fundamental que se tengan que hacer a nivel local, y también eso hace necesario pues que haya cierto tipo de inversión en este análisis, ¿no? Entonces eso es muy importante. Vamos a dejar las preguntas de todos al final. Y entonces ahora le voy a dar la palabra a nuestra investigadora, la doctora Ivonne Ramírez Silva, que es la líder en el Instituto Nacional de Salud Pública de este gran proyecto de la base de alimentos mexicano, y que ha trabajado muchos años, como ya mencionó el doctor Rivera, y que va a hablar de la presentación de esta primera versión de la base de alimentos de México, un esfuerzo muy ambicioso. Bienvenida, Ivonne, y adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, Simón. Pues buenos días a todos. La verdad estoy muy contenta de poder compartir esta información con todos ustedes en este seminario sobre la base de alimentos de México. Su nombre completo es Compilación de la composición de alimentos frecuentemente consumidos en el país. Y bueno, a manera de introducción, quisiera iniciar contextualizando la importancia de la medición de la dieta. Como ya mencionaron el doctor Rivera y la doctora Ruth, la dieta se ha identificado como uno de los potenciales factores inmediatos de riesgo de protección a estudiar para diversas enfermedades, incluyendo, como sabemos, las de orden crónico. Para evaluar el efecto de la exposición dietaria es necesario medir la ingestión dietética.
Y a pesar del aprendizaje que hemos tenido con los estudios epidemiológicos y clínicos sobre la dieta, gran parte de la evidencia continúa siendo aún controvertida, sobre todo debido a inconsistencias en los hallazgos. Y parte, como sabemos, en el área de epidemiología de la nutrición, parte de esta inconsistencia de los hallazgos puede ser también debido al error de medición en la dieta. Algunas explicaciones respecto a las inconsistencias, como sabemos, radican básicamente en el método empleado para la obtención de la medición de la ingesta dietética, los instrumentos que utilizamos, la capacitación de los encuestadores y también la respuesta del encuestado. Sin embargo, en los últimos años, diversos grupos a nivel internacional han trabajado de manera importante en mejorar sobre todo las metodologías. Un ejemplo es el recordatorio de 24 horas, que ahora tenemos el recordatorio de 24 horas de múltiples, que ayuda a mejorar el recordatorio. Entonces, de esa forma podemos tener menos subestimación de la ingesta. A nivel internacional también se han generado instrumentos en los cuales ya a través de fotografías ayudan a que los sujetos de estudio tengan una mejor estimación de la ingesta dietética, y así se ha avanzado también en la parte de análisis. Sin embargo, algo que subyace y que queda un poco por detrás de todo esto es la base de composición de alimentos. A veces le ponemos menos foco a esto, y esta es una área muy importante, y en conjunto con la base de composición de alimentos son las metodologías que debemos emplear para la adecuada estimación de la ingestión dietética, y tiene que ver con el uso de factores dietéticos. ¿Cuál es la situación a nivel general? Hablamos del proceso de la información dietética. Esto muchas veces es una caja negra en el ámbito tanto epidemiológico como clínico. Nosotros, los nutriólogos, ¿no? Captamos información a través de diferentes métodos y encuestas dietéticas, conformamos las bases de datos, aplicamos ciertos factores de diferente forma, de diferente uso, usando diferentes recursos, y obtenemos la información de las estimaciones de energía y nutrimentos, que muchas veces va a ser de diferentes calidades, algunas más precisas, otras más imprecisas, dado a este vacío, que no hay mucha documentación al respecto de esto. ¿Cuál es la situación en general para México? Como ya les mostraba la doctora Ruth, no nada más es en nuestro país, sino ocurre en muchos países, pero yo les voy a matizar un panorama con base en mi conocimiento que he tenido a lo largo de estos años. Nosotros usamos diversas bases de alimentos con diversas calidades de información. En México, a veces investigadores y también en el área clínica como epidemiológica, utilizamos bases mexicanas, como son las referentes del Instituto de Nutrición, pero también utilizamos de otros países, porque son los recursos que tenemos, que pueden ser de Estados Unidos, de España, entre otros países, o hacemos una mezcla de tablas mexicanas con tablas extranjeras, e incluso a veces se procesa con tablas equivalentes, que aún es información menos precisa. Y para muestra un botón, miren, aquí les hablo, esto de forma importante va a impactar las estimaciones en la ingestión dietética que tengamos. Aquí les presento el ejemplo de un pan. Esta es la composición nutrimental derivada de las tablas de nutrición comparativamente con la de las USDA. Entonces, en el primer renglón tenemos los valores nutrimentales para calorías, colesterol, tiamina, grasas saturadas, para el bolillo que viene de la base de composición de la USDA y para el bolillo que viene de nuestras tablas de nutrición. Como vemos, aquí hay diferencia en el contenido de colesterol, de tiamina y de grasas saturadas. Y esto es simplemente una muestra. Así como este alimento, hay una gran diversidad de alimentos. Entonces, de manera importante, sí impacta mucho las estimaciones de la ingestión dietética dependiendo las bases que estemos utilizando. ¿Y por qué va a impactar? Pues bueno, lo ideal, como les decía la doctora Ruth, es que, y como tú, Simón, bien comentabas, lo ideal es que cada país genere sus propias bases de composición. ¿Por qué? Porque al interior hay variaciones en la composición de los alimentos, los cuales dependen del clima, de la humedad, ¿no?,
de la riqueza de la tierra o del desgaste de la tierra, de la genética propia del alimento, de las variedades, de los tipos de alimentos con los cuales son alimentados, por ejemplo, las vacas, los cerdos, ¿no? Que vienen siendo el producto de origen animal, el suelo, la riqueza del suelo, el almacenamiento y el procesamiento, que ahorita lo estamos viendo. Para muchos productos industrializados existe día con día reformulación, y incluso aunque no lo tenemos todavía con esa especificidad en México, a nivel de otros países en Latinoamérica han documentado que incluso un mismo producto puede tener diferente contenido en sodio, en azúcar, en grasa. ¿Por qué? Porque la industria regionaliza y ha identificado las preferencias de la población. Entonces, es muy importante tener esa información al interior de los países. ¿Por qué? Porque también dependen de regulaciones. Hay regulaciones que cambian al interior de los países y eso va a modificar, desde luego, la reformulación de los alimentos. Y también en esta parte está, por ejemplo, la fortificación que se utiliza de diferentes nutrimentos en diferentes países, además del intercambio comercial. Además de este panorama con respecto a la base de composición, existe la aplicación de los factores dietéticos de distintas formas, e incluso en ocasiones se omite su aplicación. ¿Cuáles son los factores dietéticos? Pues bueno, son los factores que nos ayudan a identificar la porción comestible, la densidad, los factores de retención y de cambio de peso, que son el complemento de la base. Y bueno, como antecedente de la BAM, como ya les comentaba el doctor Rivera, nosotros en el Instituto de Salud Pública tenemos el antecedente de trabajar en esta compilación de bases de datos desde 1999. Lo hemos hecho para poder analizar y procesar la información dietética de diversas investigaciones en el área de nutrición pública, pero sin duda algo que delinea esto son las encuestas nacionales, ¿no? Lo que nos ha obligado de manera muy productiva a generar esta base de composición. En el 2016, esto se había hecho antes sin muchos recursos. En el 2016, gracias a la gestión de recursos que el doctor Rivera obtuvo, pudimos conformar ya un grupo, iniciando un grupo pequeño, en el cual el objetivo fue mejorar sin duda la construcción de la base de alimentos, y lo cual hemos venido trabajando después muchos investigadores que nos hemos sumado a este esfuerzo de diversas áreas, porque como dice la doctora Ruth, a veces para integrar el valor nutritivo de una variable, de un alimento, esto implica mucho esfuerzo. Entonces, para este nuevo proyecto se implementaron nuevas metodologías para la integración de una base de composición de mejor calidad. Y aquí inicio con los colaboradores. Como ustedes ven, hablaba el doctor, tenemos muchos colaboradores que sin duda se nutre importantemente de investigadores del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, pero también de otros investigadores del centro del instituto, incluso de otras entidades como son universidades, como es COFEPRIS. Entonces, de manera general, les explico cómo estamos organizados. Existe una coordinación y hay personas que nos dedicamos a la edición, un grupo a la edición y revisión de esta base, al diseño y elaboración de la plataforma. Este grupo es sumamente relevante, es el grupo base, que ya después más adelante vamos a ver, a los responsables de las metodologías que se implementaron para la compilación de la base y los que realizaron la compilación y la homologación y armonización con otras bases de datos, y después al interior, incluso para la generación de cada nutrimento, hubo un grupo específico que trabajó sobre eso. Entre estos está el grupo que se dedicó a construir las variables de hierro, de ácido fólico, de folato, de vitamina D, de ácidos grasos, azúcares totales, fructosa, todo el grupo del doctor Simón que tiene que ver con el etiquetado, con este esfuerzo tan grande que se está haciendo al respecto. Sobre la generación de recetas estandarizadas, tenemos hoy en día 500 recetas estandarizadas, y sobre todo los complementos, ¿no?, de esta base, que son los factores para la estimación de la ingestión, y también hicimos una compilación de los suplementos más frecuentemente consumidos y de fórmulas infantiles, además de tener un grupo muy nutrido después, una vez de conformadas las variables, de revisores que con su experiencia nos ayudaron a mejorar y a sumar nueva información.
Todo eso nos lleva a esta versión de la base. Y este proyecto creció con el objetivo de generar una base de alimentos consistente en una base de composición de alimentos unificada con base en estándares internacionales de calidad para los alimentos más frecuentemente consumidos por la población mexicana, además de nutrir las investigaciones con el objetivo de nutrir nuestras investigaciones en el instituto, pero también para ponerla a disposición de profesionales de la salud y de la comunidad a través de una plataforma para su consulta e uso. Así surge la versión de la BAM que estamos etiquetando como 18.1, que es una base de alimentos indirecta. Esta se compiló con información del 2016 y 2018, con los alimentos más frecuentemente consumidos por la población mexicana, y esto lo identificamos a través de las encuestas nacionales, sin duda, pero también a través de otros proyectos de investigación en nutrición pública en el instituto, y lo cual fue generada con base en los estándares internacionales más apegados a la calidad propuestos por FAO, Aerofir y otras agencias, y entre ellas pues agradezco también en esta línea la asesoría que nos ha brindado la doctora Ruth. Así, la BAM está integrada de manera general por tablas y publicaciones mexicanas, por etiquetas de productos de alimentos, está complementada con información de la USDA y también de otras bases de composición de alimentos, por ejemplo, como de América Latina. Entre nuestros principales macros y micronutrimentos en general, pues derivan de las tablas del Instituto Nacional de Nutrición, de la FND10 de etiquetas y de la USDA. La información de aminoácidos va a derivar de la USDA, como decía la doctora Ruth, a veces no se tiene información directa, muy pocas bases tienen información sobre aminoácidos, entonces nosotros nos nutrimos de la información de la USDA. De ácidos grasos, pues toma información de la USDA, de tablas generadas en la que participamos con el grupo, con el doctor Villalpando, de las tablas de nutrición y de etiquetas también. Y también aquí destacar, por ejemplo, en estas últimas décadas hay la necesidad de evaluar nutrimentos específicos, entre estos la fructosa, y también tenemos información derivada de estas tablas. Así, la BAM se integra por 25 grupos de alimentos. Estos son aceites y grasas, alimentos industrializados para bebé, azúcares, dulces y postres, botanas, bebidas, carnes rojas, carnes blancas, pescados y mariscos, embutidos, lácteos y huevo. Insectos, cereales de caja listos para consumir, productos de panificación, tubérculos, frutas frescas e industrializadas, verduras frescas e industrializadas, oleaginosas y leguminosas. Preparaciones estandarizadas, comida rápida tradicional, comida rápida no tradicional, condimentos y los complementos que son suplementos alimenticios y fórmulas lácteas infantiles. Las fórmulas tenemos de inicio, de continuación, de crecimiento, fórmulas para prematuros y especializadas, son como de las más compradas, y de suplementos tenemos para niños, para adultos y cuando es para ambos grupos de población. Así, la base tiene en total, hemos logrado compilar información para 2.045 alimentos, los cuales se expanden a 4.930 alimentos representados con base en sus métodos de cocción: hervido, asado, frito, horneado, estofado, además de crudo. Integrada por 130 componentes dietéticos. Y bueno, a la par de la generación de la base de composición, sin duda, es muy importante también la integración y la conformación de factores dietéticos. Entonces, ahora les voy a hablar por qué radica la importancia de la aplicación de factores dietéticos para la estimación de la ingesta dietética. Las bases de composición en su mayoría están integradas por alimentos expresados en crudos. Ahora ya las nuevas bases también tienen alimentos expresados en crudo y en cocido, pero en su mayoría están en crudos y están en su referente de gramos netos. Entonces, cuando nosotros obtenemos la información dietética, la tenemos que llevar a esos referentes, a su referente de crudo, como está expresado en la base, o a su referente de gramos netos.
Y ahí es donde aplican los factores de composición. También tenemos que considerar las pérdidas por los métodos de cocción de nutrimentos, y esto es una parte importante. De otra forma, estamos sobreestimando la ingestión, sobre todo de vitaminas y minerales. Uno de estos principales factores de retención, como les acabo de mencionar, es el de retención de nutrimentos, de vitaminas y minerales. Aquí les ejemplifico el contenido de vitamina C en 100 gramos de espinaca. En crudo tenemos 28 miligramos y en cocido sería 19.7. Otro ejemplo, en contenido de vitamina D, tenemos aquí un pescado fresco que en 100 gramos en crudo tendría 5.7 de vitamina D y en cocido 3.9. Y así tenemos información para muchos otros alimentos. Entonces, en esta parte subyace la importancia de utilizar la aplicación de estos factores. Y esto fue lo que nos llevó a una reciente publicación que salió en este año, en el cual el objetivo fue identificar precisamente con base en los resultados del ENSANUD 2016 las prevalencias de la ingesta inadecuada de vitaminas y minerales. Y aprovechando este ejercicio, lo que hicimos fue también estimar cómo serían las prevalencias de inadecuación de estos nutrimentos aplicando los factores de retención y sin aplicar los factores de retención. Y les muestro este ejemplo de resultado. Aquí tenemos estas prevalencias de inadecuación. Tenemos los nutrimentos en la primera columna. En la segunda tenemos las prevalencias de inadecuación sin la aplicación de factores, y en la última columna con la aplicación de factores. De manera general, vemos que las prevalencias de inadecuación incrementan cuando se aplican los factores, y en general observamos que cuando los factores de retención no fueron aplicados, las prevalencias de inadecuación fueron subestimadas en un rango del 2 al 55%. Otro elemento importante son los factores de porción comestible. Muchas veces aquí tenemos la parte que sí se come, ¿no? Entonces aplican estos factores. Tenemos con cáscara y sin cáscara. Cuando nosotros aplicamos las encuestas, por lo regular vamos a preguntar sobre la porción de este plátano con cáscara, ¿sí? Y muchas veces, si no aplicamos este factor, estamos considerando el peso del plátano con cáscara, pero le estamos aplicando las calorías como si fuera sin cáscara. Entonces ahí estamos sobreestimando de nuevo la ingestión. Otro factor relevante es el de densidad. Aquí este ejemplo en miel, si nosotros igualamos 240 mililitros de miel a 240 mililitros y sobre eso hacemos la estimación de cuántos carbohidratos totales tenemos, tendríamos 160. En cambio, si nosotros aplicamos este factor de densidad, tenemos que en lugar que 240 mililitros se nos transformarían a 316 gramos de miel, y esto nos daría 212 gramos de carbohidratos totales. Entonces, este es un elemento importante. Este mismo ejercicio aplica con un alimento, por ejemplo, con helado, ¿no? Si nosotros hacemos sobre 1000 mililitros y lo equiparamos a 1000 gramos de helado, tenemos 270 calorías. Sin embargo, cuando aplicamos el factor de densidad, identificamos que 1000 mililitros de helado son 560 gramos de helado. Y aquí, como vemos, la aplicación de estos factores se aplica de manera indistinta a los diferentes alimentos. Y entonces en algunos estaríamos sobreestimando, pero en otros estaríamos subestimando. Y muy bien, entonces, ¿qué pasa con el acceso, la consulta y el uso de la BAM? Nosotros para esto lo aplicamos, el uso de la BAM será a través de una plataforma automatizada para su uso estandarizado y seguro. Todos podrán consultar la base en esta plataforma que se llama Red Pidieta, que es la red para el procesamiento de la información dietética. Aquí van a tener menús donde puedan encontrar información sobre la descripción de la base, la metodología que se utilizó para la compilación y los analitos y todo lo que se viene haciendo. Y también tendrán un menú de búsqueda en el cual puede ser la búsqueda a nivel de alimentos, por nutrimentos, por grupos de alimentos. También podrán identificar las fórmulas y los suplementos.
Entonces, aquí tenemos una pantalla de la consulta a nivel de grupo de alimento. Nosotros introducimos aquí el nombre del alimento, seleccionamos el alimento y vamos a tener cómo está en su versión de crudo, cocido, horneado, y nos va a dar el valor nutrimental. A nivel de nutrimentos, nosotros también seleccionamos el nutrimento y lo que vamos a tener aquí es una lista de mayor a menor con respecto a la composición del nutrimento. Y otra versión es por grupos de alimentos. Si nosotros queremos saber todos los alimentos de un grupo de alimento para sus distintas versiones, lo podemos seleccionar. Seleccionamos el grupo de alimentos y nos van a salir todos los alimentos que hay con respecto a estos métodos de cocción. Una ventaja que vamos a tener aquí en la plataforma es que vamos a poder tener la BAM descargable. Esta es una base simplificada de la base extensa, pero se va a poder descargar en versión de Excel. Sin embargo, nosotros queremos que se fomente más el uso de la BAM a través de esta plataforma. Para eso hemos creado un sistema que le denominamos Nutrinet, y este sistema Nutrinet 1 lo que va a hacer es un sistema de cálculo para gramos netos y nutrimentos de la dieta. Este es un sistema que esperamos que sea muy sencillo y amigable. Ustedes lo que van a hacer es, con base en las instrucciones, formar su base de datos. Una vez que tienen la base de datos conformada en Excel, van a subir el archivo, se procesa el archivo y lo que les va a dar es un segundo archivo con la información de los nutrimentos generado para su base que subieron. Esta información es básicamente para el recordatorio de 24 horas. Y vamos a tener próximamente el sistema de Nutrinet. El sistema de Nutrinet 1 lo que hace es que estima los gramos, hasta gramos netos de los alimentos y obtiene los nutrimentos. Y el sistema de Nutrinet 2 hace esto, pero además aquí va a aplicar ya los factores de retención para la adecuada evaluación de vitaminas y minerales. Y como otro elemento tenemos el sistema BAM-F. Los primeros dos sistemas son para el recordatorio de 24 horas, pero ¿qué pasa si tenemos un cuestionario de frecuencia de consumo? No lo podemos procesar de esa misma forma. Entonces, para esto estamos creando este sistema BAM-F, que lo que va a permitir es generar a partir de esta BAM una base de composición ad hoc a sus cuestionarios de frecuencia de consumo. Esto con base en la metodología que hemos empleado para procesar los cuestionarios de frecuencia de consumo de las encuestas nacionales. Y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos respecto a esto? Pues es la integración de la BAM, precisamente alineada a que pueda ser también promovida a través de Latin Foods, y para eso tenemos que todavía que cumplir con ciertos rigores metodológicos, pero hacia allá vamos caminando. Promover el uso de la BAM de esta versión 18.1 y empezar a trabajar en la siguiente versión de la BAM, unificada y única, como ya comentaba el doctor Rivera, para nuestro país a nivel interinstitucional. Y bueno, antes de irme, quisiera dar aquí una frase de despedida que la dio una de las funcionarias de la FAO, y quisiera dejarles esto. Los datos de composición de alimentos confiables y actualizados son de fundamental importancia en el área de la nutrición, la dietética y la salud, pero también para otras disciplinas como la ciencia de los alimentos, la biodiversidad, la industria alimentaria, el comercio y la regulación alimentaria. Por eso los invitamos a que nos hagan el favor de utilizar esta base de datos, nos manden sus comentarios, porque entre todos vamos a poder enriquecer y seguir reformulando y mejorando esta base que es para beneficio de todos. Gracias. Muchísimas gracias, Ivonne. Pues yo creo que ha sido una muy buena presentación para darle la idea a quienes nos escuchan del gran esfuerzo que ha implicado este proyecto en el centro y para tu grupo y para todos los involucrados, y lo ambicioso que es. Definitivamente es un trabajo que pues requiere todavía muchos pasos para llegar a donde está la visión de lo que se desea, pero que sin duda es un progreso y está marcando una diferencia con lo que teníamos antes. Y bueno, ustedes acaban de ver en nuestra audiencia toda la complejidad que tiene analizar dieta y todos los factores que tienen
que están involucrados, no solo de una tabla convertir un número, interpolarlo de la declaración de un participante del estudio, sino que hay factores de retención, está el problema de la densidad, y luego hay otros problemas como la variación entre alimentos. O sea, no es realista pensar que un tomate tenga el mismo concentración de vitamina que otro tomate, ¿no? En distintas partes de la República, etcétera. Entonces, hay muchas variaciones y todavía después de eso, no todos los humanos absorbemos de la misma forma los nutrientes en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, este esfuerzo es un esfuerzo que lo que hace es disminuir todos los errores que se puedan disminuir cuando se hacen este tipo de análisis. Y hay muchas preguntas, yo sé, que tienen que ver con cómo se va a usar o cómo se puede compartir y todo, y también síganoslas pasando y al final las comentaremos. Y ahora quiero darle la palabra a la doctora Josefina Morales. Hemos estado teniendo algunos problemas técnicos, pero ya está tanto por red como por teléfono, así que esperemos que no hayan mucho. Ella va a hacer unos comentarios. Ella es una de las grandes expertas que ha estado involucrada desde hace muchos años en la composición alimentaria desde el Instituto Nacional de Nutrición, y también ha ayudado mucho en otros esfuerzos que hemos desarrollado, como el de la norma 051, y va a hacer una serie de comentarios a estas presentaciones tan importantes que acabamos de ver de la doctora Ruth Charondier y de Ivonne Ramírez. Entonces, adelante, doctora Morales, ¿nos escuchas? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Juan. Muchas gracias, Simón, por esta oportunidad. Y buenos días a todos y todas. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana la presentación de la Base de Datos de Alimentos de México, conocida por nosotros como la BAM, que es un conjunto de datos que resulta de un afortunado acuerdo entre el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y el Instituto Nacional de Salud Pública, al cual también se han adherido el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, de Sonora, y la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. En un futuro cercano se podrán integrar más instituciones o grupos de investigación en el campo de los alimentos, ya que la BAM se diseñó para ser una base con mucho potencial para expandirse. Esta base será coordinada por un comité interinstitucional. Es de celebrarse la presencia en este seminario de la doctora Ruth, que es la coordinadora de la red, como ya lo comentamos, en la Red Global de Sistemas de Datos de Alimentos, cuyo objetivo es estimular y coordinar los esfuerzos para mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos de composición de alimentos en todo el mundo. Por cierto, es importante recordar en este punto que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición fue de las primeras instituciones en integrarse a esta red. Desde su inicio en 1984, con el doctor Nevin Scrimshaw, seguido por la doctora Barbara Burlingame, y desde el 2011 con la doctora Chardonnier, quien en su presentación, como hemos ya visto, nos ha dado una visión muy clara de qué es y para qué sirven estas bases de datos, tablas de composición de alimentos, y cómo a través de este sistema de la red global podemos ir integrando en diferentes países estas bases de datos únicas. De hecho, ella destaca efectivamente lo importante que son los datos de composición de alimentos y qué significan realmente, ya que los valores de los alimentos que contiene un alimento cambian, como ya ella lo ha expresado y lo hemos visto en la conferencia de la doctora Claudia, cambian según diversos factores como pueden ser la genética, el tipo de tierra, el clima, la calidad de los datos obtenidos, eso es muy importante, entre otros muchos factores. ¿Y cómo es que esta información va a tener un efecto en diversas áreas como son nutrición, seguridad alimentaria, políticas públicas y algunos programas de acción en diferentes ámbitos?
particularmente lo hemos visto en los ámbitos del sector agrícola. En el desarrollo de las bases de alimentos de México que se presenta el día de hoy, en una primera etapa, como ya lo mencionó la doctora Ramírez, se realizó una compilación de información para encontrar los datos más relevantes en los alimentos de mayor consumo. Esta compilación se llevó a cabo considerando los lineamientos de FAO y otros organismos internacionales, así como diferentes fuentes bibliográficas nacionales e internacionales, por cierto, algunas de las cuales contienen información que se ha obtenido de la base de datos de alimentos del Instituto de Nutrición. En este caso va a ser muy importante y va a ser necesario estar muy pendiente de la posible redundancia que pudiésemos tener de algunos datos. Este esfuerzo, aunque valioso por el rigor metodológico que se ha seguido, debe completarse incluyendo información de la composición de los alimentos y sus derivados, producidos, comercializados y distribuidos en nuestro país, que deben haber sido muestreados y analizados químicamente, como lo ha expresado ya la doctora Charbonnier, y particularmente enfocados a conocer su composición proximal, su composición química proximal, las vitaminas, que es un área donde nos falta mucho por caminar, nutrimentos inorgánicos, índice glucémico, ácidos grasos, aminoácidos, entre muchos analitos que ya vimos que queremos llegar a tener sobre 130 o más, los más posibles, de acuerdo a los recursos y a los esfuerzos de cada una de las instituciones. En este contexto, es importante recordar que el análisis sistemático de alimentos se inició en México en forma brillante desde los años 40 del siglo XX en el desaparecido Instituto Nacional de Nutriología. Para cumplir con esta función se integró un grupo encabezado por los doctores René Cravioto, Guillermo Maciel, Jesús Guzmán García y José Calvo de la Torre, que fueron asesorados por los doctores Robert Harris del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y Benjamin Horning de la Fundación Kellogg, con el apoyo financiero de las fundaciones Kellogg y Rockefeller, respectivamente, y obviamente con el respaldo de la Oficina Sanitaria Panamericana. Este grupo pionero analizó más de 800 muestras de diversos alimentos de diferentes partes de la República y en sus diversas preparaciones, diferentes preparaciones para su consumo, como hemos visto, que estos contenidos van a variar de acuerdo a los procesos o transformaciones que sufren los alimentos para hacerlos comestibles. Y aquí es muy importante conocer su contenido de humedad, de cenizas, de proteínas, de fibra, de extracto etéreo, de fósforo, vitaminas, lactosa y obviamente aminoácidos. La labor de este grupo fue titánica y de alta calidad científica, y obviamente de sus resultados surgieron varias publicaciones nacionales e internacionales, entre las que menciono la primera publicación sobre la composición de alimentos típicos mexicanos con 112 entradas y las primeras tablas de composición de alimentos mexicanos en el año 1951 con 817 entradas. Siento que no podemos compartir ahora la presentación para que ustedes pudiesen ver algunas de estas tablas que estoy mencionando. Pero bueno, continuaremos entonces comentando que este Instituto Nacional de Nutriología, donde se inician los estudios para el conocimiento de la composición de los alimentos, desapareció en el año 57 al fusionarse con el entonces Hospital de Enfermedades de la Nutrición y así formar el Instituto Nacional de Nutrición, dentro del cual se creó la División de Nutrición. Esta división se concentró en estudiar los problemas de nutrición del país y dentro de la cual se continuó con la no fácil tarea, como hemos visto, tanto por los recursos humanos que se requieren como por los recursos económicos, para poder analizar los alimentos y sus derivados y conformar una base de datos. Actualmente me atrevo a decir que la tabla del Instituto Nacional de Nutrición es la más grande del país y se ha obtenido mediante análisis.
Esto confirma el liderazgo que el Instituto de Nutrición tiene en esta materia. En la actual base de datos de alimentos y sus derivados, se han acumulado alrededor de 4.000 entradas, correspondientes a más de 2.500 alimentos o productos diferentes. La mayor parte de la información corresponde a los análisis realizados los últimos 40 años en los laboratorios de alimentos de la Dirección de Nutrición del Instituto, los cuales han sido acreditados para estos fines por el riguroso Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba, el SINAP, que en su momento dependía de la Dirección General de Normas, y la actual entidad mexicana de acreditación, la EMA, en la cual cumplimos ya con los requisitos para la última edición del 2017. Los resultados obtenidos se han publicado por el Instituto desde 1963 en las primero llamadas tablas de valor nutritivo, posteriormente las de composición de alimentos mexicanos, sus derivados y las tablas de alimentos industrializados. Estas tablas se han publicado tanto en formatos impresos como hoy siguiendo la tecnología, que pues, como en estos casos nos falló, que son en formatos digitales, o sea, en discos compactos, y también la pueden consultar en la página del Instituto de Nutrición. La integración de las bases de datos del Instituto ha sido una ardua y laboriosa tarea. Es un producto de la participación, como lo hemos mencionado, de muchas personas, y es importante mencionar que se ha realizado prácticamente sin presupuesto. Nos da mucho gusto que ahora esta base formará parte de la base de alimentos de México, ya que es positivo para sus usuarios, tanto de México como de América Latina y de otras partes del mundo, integrar una sola colección de datos de alimentos como una herramienta útil para los profesionales y las autoridades de salud, la industria alimentaria, profesionales de distintas disciplinas. Quiero decirles que desde mi punto de vista se trata de un tesoro informático que ahora se comparte para beneficio de todos los usuarios. Muchísimas gracias por su atención y una disculpa por no haber podido compartirles la presentación. Gracias. Gracias, Simón. Muchísimas gracias, Josefina, por tus excelentes conceptos y sí extrañamos poderte ver aquí, pero afortunadamente detectamos el problema a tiempo para poder escuchar tus magníficas reflexiones. Y te pedimos que te quedes con nosotros ahorita porque vamos ahora a tener oportunidad de algunos comentarios. Nos han llegado muchas preguntas. Por cierto, quiero comentarles que el doctor Juan Rivera tuvo que ir a atender otra reunión. Si le es posible, regresa para esta última fase, pero si no, tenemos varias preguntas. Yo creo que lo que puedo hacer es un poco leerles y luego pedirles que si quieren intervenir y hacer algún comentario. También vi que la doctora Ruth Charrondier puso algunos comentarios en el chat, entonces si quiere hacerlos también, me parece que es un buen momento. Hay muchas felicitaciones para el esfuerzo y les agradecemos muchísimo y se las vamos a enseñar después a Ivonne y a todo el equipo para que las puedan ver. Gracias por esas felicitaciones. Hay preguntas que tienen que ver con cuestiones logísticas o de distribución, ¿no? Por ejemplo, preguntan dónde pueden encontrar el compendio de la tabla BAM, si las otras, hay varias preguntas como inquietudes de si se quedarán obsoletas las otras tablas y qué pasa con la base del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, ¿no? Entonces hay como un poco de preguntas de qué pasa con esta base. Luego también preguntan que cuándo va a ser la salida o presentación de los sistemas complementarios que se están mencionando, que mencionó Ivonne, entonces eso también es algo de interés. Preguntan tal vez para la doctora Ruth Charrondier o para Josefina, ¿qué tantas mediciones se tienen que hacer de un alimento? O sea, si hay alimentos que varíen más que otros, ¿qué alimentos son los que más varían y en los que más N se tiene que tener para poder decir que esta es la composición promedio o si hay un número estándar, ¿no? Y entonces no sé si quieren... podemos comenzar con esa ronda de comentarios y vamos viendo un poquito
aquí el tiempo, si nos da tiempo para ir tomando más. Ok, entonces, bueno, si quieren, respondo las preguntas que hicieron. ¿Qué pasa con respecto a las otras tablas? Pues yo creo que son igualmente valiosas, ¿no? Las tablas que se tiene en México y que ya se generaron. Por ejemplo, nosotros analizamos información de una corte, ¿no? Entonces, tenemos diferentes momentos y esas tablas pueden ser aplicados a cada momento, digamos, histórico, entonces pueden seguir siendo usadas. Nosotros ahorita estamos presentando esta iniciativa como un esfuerzo, sí es muy ambicioso, pero es un esfuerzo con visión a que podamos consolidar y que tengamos en un futuro digamos ahí cercano, una base a nivel país, ¿no? Para que no tengamos diferentes tipos de bases y que tengamos una base única y que esta sea la base a través de la cual podamos utilizarla para las diferentes áreas e incluso a nivel de investigación nos va a ayudar a tener realmente que nuestros datos sean comparables. Entonces no quedan obsoletas, se siguen usando, pero nosotros estamos presentando como este corte de la van, por eso incluso se habla de un corte, porque la idea es después ir teniendo poco a poco actualizaciones. Entonces, esta versión que nos habla de este momento histórico, de esta compilación de bases de datos del 2016 al 2018. ¿Y qué pasa con respecto pues, a las tablas de los equivalentes? Las tablas de los equivalentes sin duda son una gran herramienta y también son muy valiosas y se utilizan más para diferentes ámbitos, que es más en la cuestión clínica y para emitir de manera más fácil recomendaciones, ¿no? Y hacer la evaluación a nivel de clínica, pero no tanto en el área de investigación. En el área de investigación necesitamos insumos que sean más precisos y para eso sí se recomiendan las bases de composición. Muchas gracias, Ivonne. No sé si Ruth o Josefina quieren hacer algún comentario al respecto. Sí, quería añadir algo. Al inicio quería verdaderamente felicitar a México y todos los institutos que han juntos las manos para elaborar una tabla, porque es muy importante que cada país tiene una tabla que sería la más amplia y de la más alta calidad. Sí. Y por algunas preguntas sobre los alimentos procesados y ultraprocesados. Ahora es la mayor parte de muchos de las poblaciones mundiales, pero tenemos muy poco datos analíticos sobre estos alimentos, que están en la base no la base, sí. Esta es la mayoría del consumo ahora. Creo que si queremos ir adelante, debemos analizar mucho más estos alimentos y por esto falta fondos. Los gobiernos en muchos países piensan que es muy importante, pero no quieren dar bastante dinero. Si queremos verdaderamente hacer un avance en la nutrición, es necesario tener más datos de composición por estos alimentos, pero también por muchos otros y en las vitaminas. Verdaderamente, algunas veces veo que el porcentaje de la gente que no comen bastante nutrientes, me pide siempre, ¿es la verdad o es solamente un error? Vamos a gastar mucha dinero para hacer políticas y programas y algunas veces vale mejor investir en el análisis de alimentos, porque al fin
si estos datos son de peor calidad, no sabemos cómo quería demostrar con este país entre 35 y 90% de la población que no tiene un aporte de vitamina A suficiente, con el mismo consumo. Solamente cambiar una definición, cambiar lo que utilizamos como referencia. Es increíble. Espero que realmente en México vamos a hacer mucho más esfuerzos para tener más datos analíticos y datos compilados, porque creo que no hay un país que tiene bastante fondos para analizar todos los alimentos que se comen. Hay muchísimos. Una vez más, felicitaciones y espero que puedo ayudar un poco si quieren. Realmente es un esfuerzo muy valable. Muchas gracias, doctora Ruth, y por supuesto que su ayuda va a ser invaluable en el seguimiento de estos esfuerzos. Y ya en el comentario de la doctora Ruth ya se contestaron algunas de las preguntas que se estaban haciendo, ¿no? Esta parte de, pues, el financiamiento como una limitante que hace necesario en algunos momentos, pues, hacer, interpolar datos de otras fuentes, etcétera. Obviamente sí, hay mucho interés en evaluar y conocer la composición de alimentos silvestres y locales, todo, pero sí hay una gran limitante que son los recursos. Sería muy bueno tener ahí conocimiento a nivel internacional qué está pasando y los países exitosos en lograr este financiamiento, de dónde lo están logrando, o si es un financiamiento que viene el Estado, de los gobiernos, o está viniendo de algunas fundaciones, porque pues eso nos ayudaría a encontrar un poquito de ideas, ¿no? De cómo mejorar los datos. No sé, creo que ya nos dejó Josefina, no la veo. ¿Les pregunto? ¿Perdón? Adelante, doctora. Ella sigue, creo. Simón, por aquí ando. Lo que pasa es que los problemas de conectividad en el Zoom, pero estoy aquí en el teléfono. Formidable. Josefina, no sé si quieras comentar algo sobre estas preguntas que nos hacen sobre las diferentes bases, los usos y alguna cosa que quieras agregar. Sí, bueno, efectivamente lo que acaba de mencionar la doctora Ramírez, todas las bases son de gran valor y pueden seguir usando. Hay algunas preguntas que vi por ahí en las cuales de que si es necesario recalcular lo que han hecho utilizando ahora estas nuevas bases. Yo creo que eso no es necesario porque esas bases tienen su valor y están hechos con respecto a esos valores que tienen en las bases que utilizaron. Lo importante es, como decía la doctora Ruth, es que los datos que vamos a seguir integrando en esta base, que como mencioné es una base expandible, pues van a estar realizados de acuerdo a los criterios de esta unificación que se trata de hacer para la base única. Yo lo que puedo decirles es que todos los datos que están ahorita publicados por lo que respecta a las tablas que ahorita se conocen como las oficiales para México por el sector salud, que son las del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, se han llevado a cabo siguiendo todo este rigor científico que nos han propuesto dentro de la FAO y del INFOOD. Se han muestreado los alimentos, se han analizado. Decía la doctora Ruth que el estudio de la composición de alimentos es como una ciencia, efectivamente, aunque es parte de la sociología. Bueno, pues sí, porque vamos a muestrear, y una vez el muestreo está bien realizado, el análisis, los métodos, el laboratorio que debe de estar acreditado para seguir un rigor, y esto nos permite tener un número de repeticiones menores a que si se hace al azar o sin este tipo de sistematización propiamente dicho. Así es de que
volvemos a caer en el punto, lo estamos haciendo, se va a hacer. Algunos de estos nuevos alimentos que se van a realizar, que se van a volver a hacer directamente, o sea, físicamente. Entonces todo va a depender de los presupuestos, que es nuestro principal obstáculo, y obviamente de la integración de recursos humanos a estos análisis en laboratorio. Entonces dependemos de poder interesar a las empresas. Hubo una propuesta de la doctora Ruth que me llamó la atención y me gustó, y que pudieran las empresas donarnos un porcentaje de las ventas para poder hacer este tipo de estudios, como lo hacen en otros países, como en nuestro vecino país del norte. Pero estamos en este camino, que ha iniciado, y con el apoyo interinstitucional, pues vamos a ofrecerle a los usuarios una base de datos confiable. Muchas gracias, Josefina. Pues sí, son puntos muy importantes. Yo creo que una cosa que tenemos que tener muy clara todos los que estamos escuchando este seminario y todos los que trabajamos con tablas, es que las tablas son dinámicas. Las tablas el que tengas un dato, aunque sea muy bueno, no quiere decir que ese dato va a ser bueno en una semana o en un mes. Las tablas se tienen que estar renovando todo el tiempo. El contenido de nutrientes de los alimentos cambia con el tiempo, es dinámico, los métodos se van refinando, se pueden ir obteniendo todavía más calidad en la información. Y por otro lado están los alimentos ultraprocesados, que por ejemplo, esa base que se incorporó aquí de 15,000 alimentos ultraprocesados, pues es muy buena, pero ya ahorita con la entrada en vigor del nuevo etiquetado, pues están reformulando, pero por cientos de productos a la semana. O sea, muchos productos rápidamente reformularon para bajar niveles de sodio, grasas o azúcar, y no verse tan feos con esos sellos feos que quieren decir que tienen comida chatarra. Y eso va a hacer que se tengan que actualizar las bases otra vez. Entonces, bueno, para los que están pensando que este es ya como la base, bueno, este es un gran esfuerzo, pero es un esfuerzo dinámico que va a requerir actualización. Ivonne, están preguntando mucho por tu correo, dónde pueden descargar las bases, dónde va a estar el sistema. Yo creo que esto sería bueno tenerlo en el chat, porque pues si lo mencionas de todas maneras, a lo mejor alguno pierde un mensaje, pero ojalá se pudiera poner en el chat, y no sé si puedes mencionarlo de todas maneras por si alguien no está viendo el chat, cómo te pueden contactar, ¿no? Bueno, mi correo es Ciramir, pero con C de casa, en lugar de con S, ciramir@insp.mx. Y lo que podemos hacer aquí es poner el chat, y a lo mejor lo que se puede hacer, que eso lo podemos checar con el doctor tal vez, es poner el link en el portal del instituto. No sé si se pudiera, pero aquí se los puedo copiar, el link de la plataforma, para que lo puedan ir checando. Es importante que se den de alta. Aquí lo voy a poner en el chat. Sería importante que se registren. Para el registro únicamente les pide su correo y una contraseña, de preferencia que sea una contraseña solo exclusivamente para lo de la base. Y aquí esto es importante, porque si nosotros nos quedamos con su correo, actualizaciones o información sobre ya los siguientes sistemas que funcionan y todo esto, se los vamos a hacer llegar vía correo por notificación. Entonces, ese sería en cierta medida ahorita para iniciar la dinámica. La verdad es que no habíamos pensado en esta logística, pero pienso que puede ser de esa forma. Bueno, entonces eso es un compromiso de nosotros en el instituto. Para los que nos están oyendo y están interesados, vamos a poner en nuestra página institucional un link donde venga más información sobre este sistema que ya incorpora todos estos alimentos y los nuevos, los ultraprocesados, y que se está actualizando. Y también vamos en nuestras redes del centro, a promocionarlo. Pues miren, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría tener una última reflexión de cada una de ustedes. Hicieron unas magníficas presentaciones. Es un tema hermoso realmente, y pues me dio mucho gusto haber moderado, y quisiera ver si pues ahora a lo mejor cambiamos el orden para que Ivonne sea quien cierre. Entonces, me gustaría tener un comentario final de Ruth, luego de Josefina y luego de Ivonne.
Adelante, Ruth. Sí, creo que quería compartir con vosotros una otra reflexión. Veo que muchos países con que trabajo piensan que su tabla de composición es de peor calidad, porque esta de la USDA es mejor. Pero la mayoría no sabe que solamente hay 25% de los datos en esta base son analíticos. Algunas veces son analíticos de 50 años atrás y más. Y quería decir que cuando ustedes van a publicar, quería que dicen cuánto datos analíticos tienen para que los usuarios saben qué es la calidad de la tabla que publican. Y realmente tenemos algunos factores importantes. Uno de estos es de publicar con Excel, porque todos utilizan la USDA porque hay en Excel, en Access. Estos son los últimos comentarios que quería decir. Solamente la gente van a utilizar vuestra tabla si piensan que está de buena calidad. Está a vosotros de demostrar que está. Muchas gracias. Josefina. Agradecer que me hayan escuchado sin ver la presentación por estos problemas y sobre todo reflexionar sobre este esfuerzo tan importante que se realiza interinstitucionalmente y del cual pues hemos puesto todo el esfuerzo y seguiremos haciéndolo para poder ofrecer, como dijimos, los datos de calidad y estamos trabajando dentro de los lineamientos. Vamos a continuar adelante y esperemos que pronto los usuarios puedan tener acceso a esta base única, ya con datos directos. Felicidades para todos y muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Y ahora nuestra última intervención, Ivonne, adelante. Ok, pues solamente pues me resta invitarlos a que nos den el voto de confianza. Como ustedes ven, implica un gran trabajo. Todo es perfectible, todavía hay muchas cosas en las cuales tenemos que mejorar, tenemos que avanzar hacia los lineamientos que ha marcado la doctora Ruth, pero pienso que este es un esfuerzo de mucha gente y tenemos que hacer uso de nuestras propias bases de datos, ¿no? A eso los invito, a que nos ayuden y igual con su contribución, con su uso, también desde luego, ya sea a nivel de mi correo o en el portal, que nos manden sus comentarios, sus observaciones, porque de esa forma vamos a ir logrando una excelente y una excelsa base de datos. Muchas gracias, Ivonne. Pues les agradezco muchísimo. Ha sido todo un placer moderar este simposio, este panel de presentación de la base de alimentos mexicana, y les envío un saludo a todos. Síganos en nuestras redes del CINIS. Los invito a unirse también al Código Nutricia, que es un código de ética para saber que los profesionales de la nutrición pues no tienen influencia de intereses comerciales cuando hacen recomendaciones. Eso es muy, muy importante para que avancemos con confianza y para que sepamos que estamos haciendo cosas que son de beneficio para toda la población. Estamos en contacto y reciban muchos saludos del doctor Rivera y del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias a todos. Muchas gracias, Simón, y gracias, doctora Ruth, gracias, doctora Josefina, y gracias a todos por su tiempo. Gracias a todos.